Mis padres casi me echaron de casa a los 16 años por falsas sospechas de una infidelidad. Años más tarde, perdonaron a mi hermana cuando resultó que ella era la hija de una infidelidad. Estoy escribiendo esto porque necesito sacarlo de mi cabeza. Ni siquiera sé qué busco al publicar esto en Reddit, tal vez solo que exista fuera de mis propios pensamientos. Ahora tengo 28 años. Los hechos que lo desencadenaron todo empezaron cuando tenía 16. Las personas principales son mi madre, mi padre y mi hermana menor, Chloe. Chloe es 5 años más joven que yo, así que tenía 11 años cuando ocurrió el primer incidente importante, y ahora tiene 23. Luego está un hombre al que llamaré Richard, el exnovio de mi madre de antes de que ella conociera a mi padre, o eso creía yo. Nuestra vida familiar antes de que cumpliera 16 era, desde mi perspectiva, bastante normal. Vivíamos en una casa suburbana, mi padre tenía un trabajo exigente con muchas horas, pero era una presencia serena cuando estaba en casa. Mi madre fue ama de casa la mayor parte de nuestra infancia y más tarde trabajó a tiempo parcial, era una presencia oscilante, a veces muy implicada y a veces distante. Chloe era la bebé de la familia, y por lo general, recibía un poco más de afecto o, quizá, tolerancia que yo. Yo era el hijo más callado e independiente. Mis padres discutían a veces, del tipo que hace que el ambiente en casa se vuelva tenso, pero nada que sugiriera que los cimientos estaban podridos. El año en que cumplí 16, un hombre llamado Richard contactó a mi madre. Al principio no me enteré, lo que noté fue que mi madre se mostraba más agitada durante varias semanas. Se puso más reservada con sus llamadas telefónicas, a menudo las hacía en su habitación con la puerta cerrada o salía al jardín. Mi padre también estaba más nervioso, y se escuchaban conversaciones tensas y en voz baja entre ellos. Una noche, después de que Chloe y yo supuestamente nos hubiéramos dormido, mis padres me llamaron. Mi madre estaba pálida y mi padre enfadado e incómodo. Me dijeron que Richard, un hombre que mi madre había tenido antes de casarse con mi padre, había resurgido. Afirmaba que él y mi madre habían tenido un romance en la época en que yo fui concebido, y sugería que yo podría ser su hijo biológico. Me quedé mirándolos, la idea estaba tan lejos de todo lo que podía imaginar. Mi madre negó el romance con vehemencia, alegó que Richard mentía, que estaba resentido por su ruptura de décadas atrás y solo buscaba causar problemas. Mi padre guardó silencio mientras ella negaba, no parecía del todo convencido y no dejaba de mirarla a ella y luego a mí. Durante los días siguientes, el ambiente en casa fue terrible. Mi madre lloraba mucho, a veces en voz alta, a veces en silencio. Mi padre estaba distante, y cuando hablaba, su voz era cortante. Richard, al parecer, era persistente, no se limitaba a hacer acusaciones vagas, sino que aportaba fechas específicas y detalles de supuestos encuentros con mi madre que coincidían con el periodo anterior a mi nacimiento. La presión aumentó. Mi madre seguía repitiendo que Richard era un mentiroso manipulador y, finalmente, mi padre dijo que para zanjar el asunto querían que me hiciera una prueba de paternidad. Dijo que sería para demostrar que Richard tenía razón y proteger nuestra familia de sus alegaciones. Mi madre aceptó, diciendo que limpiaría su nombre. Yo no sentí que tuviera opción, tenía 16 años y accedí. La espera para la cita y luego los resultados fue una de las etapas más largas de mi vida. Intentaba actuar con normalidad, ir al instituto, hacer los deberes, pero la casa se sentía como una olla a presión. Mis padres apenas se hablaban y cuando dirigían la palabra a mí era forzado, como si al mirarme vieran un signo de interrogación. Chloe era muy pequeña y no creo que comprendiera los detalles, pero sabía que algo iba muy mal. El día que salieron los resultados, mi padre los recogió. Llegó a casa, y mi madre, él y yo nos sentamos en la mesa de la cocina. Abrió el sobre, leyó el documento y con voz plana, dijo que la prueba confirmaba que él era mi padre biológico. Mi madre rompió a llorar, repitiendo que lo había dicho todo el tiempo, que Richard era un mentiroso. Por un momento sentí un alivio tan intenso que casi me mareé, mi padre era mi padre y el calvario había terminado. Pero no fue así. 1 o 2 días después de los resultados, tras la onda inicial de la vindicación de mi madre, volvieron a sentarse conmigo. Esta conversación fue silenciosa, casi fría. Mi padre habló más. Dijo que aunque la prueba era concluyente, le seguía inquietando el conocimiento detallado de Richard sobre los movimientos de mi madre y su insistencia. Afirmó que mi madre había admitido mantener contacto con él en aquella época, aunque decía que fue inocente, y que Richard había tergiversado todo. Mi madre permanecía con la mirada baja, sin decir nada. Entonces mi padre pronunció algo que nunca olvidaré, dijo que ellos, refiriéndose a él y a mi madre, habían considerado pedirme que me fuese de casa un tiempo. Dijo que, incluso con la prueba de ADN, toda la situación había proyectado una sombra, y las afirmaciones de Richard, sobre todo su insistencia en que aún había conexión con mi madre, les hacían pensar que podría haber más cosas ocultas. Usó la expresión «por si acaso». ¿Por si acaso qué? ¿Por si acaso yo era un recordatorio viviente de un periodo estresante?
Por si acaso mi presencia seguía causando tensión, o por si acaso, pese al ADN, alguna parte de ellos aún dudara o se sintiera disgustada por la posibilidad, por remota que fuera. Mi madre no lo contradijo, se quedó callada. La idea de que siquiera plantearan esto tras una prueba de ADN que demostraba que yo era su hijo, tras semanas bajo la sombra de la sospecha por el pasado de ella, era algo que no pude asimilar. Consideraban echarme de casa por si acaso. Al final no lo hicieron, quizá vieron mi cara, quizá entendieron lo extremo que sería, pero la vida no volvió a la normalidad, se instaló una paz frágil y artificial. Mi madre actuó como si aquello se hubiera de olvidar, como si, una vez probada su inocencia, todo estuviera bien. Mi padre estuvo distante durante mucho tiempo, nunca se disculpó por sugerir que me fuera. Mi madre nunca se disculpó por las consecuencias de sus acciones. La relación con ellos quedó irremediablemente rota, la confianza y el sentido de seguridad desaparecieron. Los vi de otra forma, a mi madre, como alguien capaz de desestabilizar una familia y no asumir las consecuencias, a mi padre, como alguien que, ante una crisis, sopesaría descartarme para aliviar su incomodidad, pese a la evidencia. Me volví más retraído en casa, me centré en los estudios, en sacar buenas notas y forjar un futuro independiente de ellos. Pasaba más tiempo con amigos o encerrado en mi habitación. El tema de Richard, las acusaciones, la prueba de paternidad y la conversación sobre echarme nunca volvió a mencionarse. Se convirtió en un tabú en nuestra casa. Chloe, supongo, no llegó a entender todo, solo que hubo una gran pelea por algo del pasado de mamá. Pasaron los años. Terminé el instituto con buenas calificaciones, fui a la universidad en otra ciudad y la distancia me ayudó a crear distancia emocional. Sacudí mi carrera, conseguí un buen trabajo y me construí un sistema de apoyo propio. Mi contacto con mis padres fue regular pero superficial, hablábamos por teléfono cada 2 semanas y nos veíamos en las fiestas mayores. La tensión seguía ahí. Chloe creció, fue a la universidad y mantuvo una relación más estrecha con ellos, lo cual era comprensible, ella no vivió esa crisis. Hace unos 6 meses, todo volvió a tambalearse. Mi padre, por pura casualidad, descubrió unos viejos mensajes en una cuenta de correo electrónico de mi madre que apenas usaba, pero seguía conectada en un ordenador viejo de la casa. No eran de Richard, sino de otro hombre que yo no conocía. Databan de más de 2 décadas atrás y detallaban un romance que mi madre tuvo tras mi nacimiento, pero exactamente en la época en que Chloe fue concebida. Los mensajes no dejaban dudas, mi padre, naturalmente, confrontó a mi madre, y esta vez la evidencia era irrefutable. Según me contó más tarde mi padre en una rara y tensa llamada, mi madre lo admitió todo, confesó el romance y que siempre supo que Chloe no era hija biológica de mi padre. Lo había ocultado durante más de 20 años, dejó que mi padre criara a Chloe, la amara y la mantuviera sin decirle nada. Mientras tanto, yo pasé por la angustia de la prueba de paternidad sabiendo que ella guardaba otro secreto aún mayor. El desastre fue inmediato y caótico. Mi padre quedó destrozado, lógicamente, pero la reacción de mis padres hacia Chloe fue lo que desencadenó mi situación actual. Chloe, ahora de 23 años, fue informada, estaba conmocionada, confundida y muy dolida. Su identidad quedaba en entredicho, pero mis padres se volcaron en apoyarla. Mi padre, el hombre traicionado, le aseguró que eso no cambiaba nada, que seguía siendo su padre en lo que importaba. Mi madre le pidió perdón una y otra vez. Formaron un frente unido de apoyo incondicional para Chloe. Cuando me enteré de cómo la trataban, entendí que ella merecía ese apoyo, pero la hipocresía me hirió. Recordé vívidamente mis 16 años, me hicieron sentir un problema, una vergüenza, debatieron echarme por si acaso, pese a la prueba de ADN. En cambio, Chloe vivía la realización de los temores que supuestamente tuvieron conmigo, pero esta vez causados por mi madre misma. Llamé a mis padres, hablé con los dos, no grité, pero señalé con calma y firmeza la tremenda diferencia en su trato. Les recordé todo lo que viví, la amenaza de echarme, la sospecha, la injusticia, y cómo ahora apoyaban a Chloe ante algo más grave y probado. No pedí que trataran mal a Chloe, sino al menos un reconocimiento de lo que me hicieron, quizá una disculpa. En lugar de eso, me atacaron, mi madre dijo que era egoísta, que intentaba victimizar a Chloe. Mi padre me acusó de cruel, de carecer de empatía por sacar a relucir algo del pasado cuando Chloe sufría. Dijo, mi situación fue completamente diferente porque Richard era un acusador externo, y esto es un asunto interno familiar que manejamos con compasión. Parecía que no veían que la constante en ambas crisis había sido mi madre. Eso fue la gota que colmó el vaso. Su incapacidad para reconocer su doble vara de medir, su prontitud para atacarme por querer igualdad y reconocimiento de mis traumas, rompió cualquier obligación que sentía hacia ellos. Les dije que, si no podían entender mi posición y me llamaban despiadado por buscar mis propias heridas, no tenía nada más que decirles. Di por terminada la llamada y los bloqueé en el móvil y en redes sociales. No quería más contacto.
Unas semanas después comenzó la campaña de culpa. Mi madre y luego mi padre publicaron estados en redes llenos de autocompasión, hablando de hijos que olvidan los sacrificios de sus padres y del dolor de ser cortados por quienes amas, de la falta de compasión en momentos de crisis familiar. Quedaba claro que se referían a mí. Conocidos mutuos comenzaron a preguntarme sutilmente, pero no iba a permitir que controlaran la narrativa. Hice una sola publicación detallada en mi propia red social, expliqué los hechos con calma, sin agresividad. Describí lo ocurrido cuando tenía 16, la prueba de paternidad, la amenaza de echarme por si acaso, y luego revelé lo de Chloe, la larga traición de mi madre y cómo apoyaban a Chloe con todo su peso, mientras conmigo habían sido tan duros. Señalé que sus posts eran un despropósito y conté que me había distanciado para cuidar mi salud mental. La reacción fue notable, mucha gente expresó asombro y quienes conocían las publicaciones de mis padres entendieron al instante el contexto. No entré en disputas, vi que mis padres, muy avergonzados, retiraron sus posts en menos de un día y mi madre desactivó su cuenta un tiempo. Así están las cosas, los corté, ellos intentaron manipular la opinión pública y yo respondí con la verdad. No siento remordimiento, fueron ellos quienes empezaron la vía pública. Ya no hay vuelta atrás, y no han intentado contactarme desde entonces. Mi pregunta es, después de exponer todo esto, ¿me pasé al airear tantos detalles en público? Fueron ellos con lo online, pero yo lo escalé con especificaciones. ¿Estuvo justificado, dada la historia y sus actos, o me convertí en parte del problema al implicar al público? No estoy buscando reconciliación, estoy seguro de que los puentes se han quemado y, francamente, fui yo quien encendió la cerilla después de que me entregaran la yesca. Supongo que solo estoy tratando de procesar si mi respuesta a la revelación pública fue una reacción proporcional a sus provocaciones y al trato acumulativo que recibí de ellos a lo largo de los años. Actualización 1. Han pasado unas 3 semanas desde que hice mi publicación original. Primero, gracias a todos los que leyeron mi historia y ofrecieron sus perspectivas. Recibí muchos comentarios y mensajes privados, no respondí a muchos de ellos individualmente ya que todavía estaba procesando mucho, pero los leí todos. De una manera extraña, fue útil verlo escrito y saber que otras personas podían reconocer el patrón de comportamiento que describía. Muchas personas pidieron algunas aclaraciones, así que intentaré abordar las más comunes aquí. La edad y reacción de Chloe. Chloe tenía 23 años cuando se reveló la verdad sobre su paternidad. Como mencioné, estaba devastada. Por lo poco que he escuchado indirectamente, no he hablado con Chloe desde que corté contacto con mis padres, ella todavía está luchando, pero está recibiendo mucho apoyo de mi padre, y mi madre está tratando de reconciliarse con ella. No sé el estado actual de su relación con el hombre que es su padre biológico ni si se ha establecido algún contacto. Mi problema nunca fue con Chloe o con el apoyo que recibió. Mi problema era el marcado contraste en el comportamiento de mis padres hacia sus hijos y las situaciones notablemente similares desde una perspectiva de crisis parental, así como su negación de esta disparidad. En cuanto a qué significaba el trato igualitario para mí. Cuando hablé con mis padres y mencioné el trato igualitario, no estaba pidiendo que trataran a Chloe con sospecha o que la amenazaran. Eso sería cruel, y ella, al igual que yo, era una parte inocente en su propia situación de paternidad. Lo que pedía era un reconocimiento por su parte de lo injustamente que me habían tratado a los 16 años. Quería que vieran la hipocresía en sus acciones. Quería que entendieran que su respuesta hacia mí, sospecha, potencial abandono, incluso después de una prueba de ADN confirmatoria y sin disculpas por el estrés causado por las interacciones de mi madre con Richard, fue dañina y equivocada, especialmente cuando se contrastaba con su actual muestra de apoyo incondicional hacia Chloe, cuya situación surgió de un engaño mucho más significativo y prolongado por parte de mi madre. Una disculpa por sus acciones pasadas hacia mí, a la luz de su manejo más iluminado de la situación de Chloe, habría sido un comienzo. En cambio, me etiquetaron como insensible. En cuanto a la vergüenza pública de mis padres en línea, sus publicaciones no eran ataques directos nombrándome, pero lo implicaban fuertemente. Mi madre publicó cosas como, es un mundo cruel cuando tu propio hijo te da la espalda en tu hora más oscura y haces lo mejor como padre, pero a veces eso no es suficiente para corazones desagradecidos. Las publicaciones de mi padre eran similares, mencionando la falta de lealtad de las generaciones más jóvenes y cómo algunas personas olvidan fácilmente quién las crió cuando los asuntos familiares se complican. Estas publicaciones estaban intercaladas con comentarios de sus amigos ofreciendo simpatía por lo difícil que era el momento que estaban atravesando, claramente sin ningún conocimiento real de los hechos subyacentes. Estaba diseñado para hacerme ver como un hijo frío y desagradecido que abandonó a su familia durante una crisis que no ayudé a crear. Mi publicación fue factual y cronológica. Detallé el incidente de Richard a los 16 años, la prueba de paternidad, la conversación sobre mi posible salida del hogar por si acaso.
Luego avancé rápidamente al reciente descubrimiento sobre Chloe, explicando que mi madre había sabido sobre la paternidad de Chloe durante más de 2 décadas. Declaré que mis padres estaban apoyando a Chloe, lo cual reiteré que era apropiado, pero me habían llamado insensible por señalar su trato diferente hacia mí años atrás. Mencioné que decidí cortar contacto debido a este patrón de comportamiento, su actual negación y acusaciones, y que sus vagas publicaciones en línea fueron lo que me llevó a compartir el contexto completo. No incluí capturas de pantalla de mensajes ni de la prueba de paternidad, como algunos pidieron. Sentí que la narrativa detallada de los eventos era suficiente para hacer mi punto. No utilicé un lenguaje incendiario, simplemente expuse lo que sucedió. Tras leer los comentarios en mi publicación original, muchas personas validaron mis sentimientos sobre la hipocresía y la injusticia de las acciones de mis padres, tanto pasadas como presentes. Algunos cuestionaron si hacer público el asunto fue la decisión correcta, sugiriendo que podría escalar las cosas o hacer imposible la reconciliación. Dado que la reconciliación nunca fue mi objetivo, es demasiado tarde para eso. El daño se hizo a los 16 años y se agravó desde entonces. Esa preocupación particular no fue un factor para mí. Mi motivación principal para la publicación pública fue corregir la narrativa falsa que estaban tratando de crear. Fueron ellos quienes llevaron esto al dominio público con sus vagas acusaciones, y sentí que tenía derecho a defenderme con la verdad. Al reflexionar durante estas últimas semanas, mi determinación solo se ha solidificado. Su intento de pintarme como el villano fue una continuación predecible de su patrón de comportamiento de toda la vida: negar, desviar y designar a un chivo expiatorio cuando se cuestionan sus acciones. Mi madre lo hizo con Richard, y ambos padres lo hicieron conmigo cuando desafié su hipocresía. No me arrepiento de haber establecido los hechos claros. Si acaso, se sintió como un acto necesario de autopreservación y de recuperar mi propia vida. Desde mi publicación pública y el posterior silencio de mis padres, ellos retiraron sus publicaciones rápidamente. Como mencioné, no ha habido nuevas acciones directas que haya necesitado tomar respecto a ellos. He mantenido mi límite de no contacto. Sus números de teléfono siguen bloqueados. Dejé en claro a un par de conocidos mutuos que intentaron mediar o escuchar mi versión que mi publicación pública era mi versión. Era la verdad y no hay nada más que discutir. Les dije educadamente pero con firmeza que no estoy interesado en recibir mensajes transmitidos de mis padres. Una de mis tías, la hermana de mi padre, se puso en contacto. Dijo que había visto mi publicación y estaba sorprendida por lo que revelé sobre la conversación, por si acaso, cuando tenía 16 años. Comentó que mi padre nunca mencionó ese detalle a su lado de la familia. No intentó justificar el comportamiento de mis padres, pero expresó tristeza por la fractura familiar. Escuché lo que tenía que decir, le agradecí por su llamada, pero reiteré que mi decisión respecto a mis padres era definitiva. Le dije que nuestra relación no necesitaba cambiar, pero que no discutiría más a mis padres con ella. Pareció respetar eso. El resultado inmediato de mi respuesta pública ha sido el silencio del lado de mis padres, al menos hacia mí directamente. La vergüenza pública que mencioné en mi publicación original parece haber sido efectiva para detener sus intentos de manipulación en línea. Escuché de un primo que hubo muchas discusiones incómodas entre sus amigos y algunos miembros de la familia extendida que inicialmente solo habían escuchado el lado vago de las cosas de mis padres. Mi publicación aparentemente llenó muchos vacíos y cambió algunas perspectivas. No me siento triunfante. No hay alegría en nada de esto. Es un final triste y complicado para lo que ya era una relación profundamente defectuosa. Pero sí siento una especie de calma. El constante estrés de bajo nivel de gestionar sus expectativas, caminar sobre cáscaras de huevo y esperar el próximo drama ha desaparecido. Al cortar el contacto y exponer la verdad, me he alejado de su esfera de influencia. No he hablado con Chloe. No sé si vio mi publicación ni qué piensa de ella. Mi disputa nunca fue con ella. Espero que encuentre su camino en su propia situación. Si alguna vez decidiera contactarme de forma independiente en el futuro, como adulta, probablemente estaría abierto a una conversación, pero no la iniciaría yo. Mi enfoque ahora está en mi propia paz. Las acciones que tomé fueron para preservarla, y las mantengo. Actualización 2. Han pasado poco más de un año desde mi publicación original y unos 10 meses desde mi primera actualización, donde detallé las consecuencias inmediatas de mi decisión de hacer pública la historia familiar. Mucho puede asentarse en un año, y mucho también puede volverse más arraigado. La situación con mis padres es de un silencio inquebrantable. No han intentado contactarme desde que sus publicaciones en línea fueron desmanteladas por mi declaración pública de los hechos. Yo no he intentado contactarlos. Es una cesación completa de comunicación. Por lo que he sabido a través de canales muy indirectos, principalmente mi tía,
Aunque respetamos mi límite de no discutir a mis padres en profundidad, ocasionales fragmentos sobre noticias generales de la familia a veces se filtran. Ellos se han replegado en gran medida. Un desarrollo significativo, aunque no inesperado, del que me enteré fue que mi padre adoptó legalmente a Chloe. Dado que siempre la consideró su hija y a la luz de la verdad sobre sus orígenes biológicos, esto parece un paso que tomaría para formalizar su vínculo. Mi tía lo mencionó de pasada. No tengo sentimientos particulares al respecto, aparte de reconocerlo como un hecho. No cambia nada sobre mi situación o mis decisiones. Tal vez subraya su compromiso con Chloe, lo que resalta aún más la diferencia en su disposición pasada para potencialmente descartarme. Mi relación con Chloe sigue siendo inexistente. No he sabido de ella y no he intentado contactarla. Respeto que probablemente todavía esté procesando las revelaciones sobre su propia paternidad y navegando su relación con nuestros padres y, potencialmente, con su padre biológico. Mi tía mencionó una vez que Chloe está enfocándose en sí misma, lo cual creo que es lo mejor. Si mis acciones al exponer la historia familiar le causaron un dolor adicional, es lamentable, pero fue una consecuencia de las acciones iniciales de mis padres y su posterior intento de difamarme. Mi verdad estaba entrelazada con la de ella, desafortunadamente. Según mi tía, mi madre ha estado muy enfocada en su relación con Chloe, tratando de reparar el daño causado por décadas de engaño. Parece que Chloe es su prioridad principal, lo cual es comprensible. Si su relación puede realmente recuperarse, no es algo que pueda decir. La familia como la conocía está efectivamente terminada. Las festividades y cumpleaños han pasado sin ningún contacto. Al principio fue extraño, esta ausencia de comunicación, incluso simple, pero rápidamente se ha convertido en mi nueva normalidad. Esta probablemente sea mi última actualización sobre este asunto. La situación ha alcanzado una especie de estasis. Las líneas han sido trazadas y todos parecen estar viviendo dentro de ellas. No preveo ninguna circunstancia bajo la cual reiniciaría el contacto con mis padres.